Wolverine es uno de los personajes más populares de los cómics. Destaca mucho por su rudeza, su aspereza, por un trato social muy agresivo, y ustedes se preguntarán por qué será así. Pues es un enigma que quizás si nos metemos a investigar su historia de vida, podemos descubrir o podemos entender más. Mi nombre es Felipe Hunter y soy psicoterapeuta. El día de hoy vamos a hablar de Wolverine y cómo su infancia afecta a su personalidad. Pues bienvenidos a este su canal favorito donde estamos apasionados por la mente humana, por la salud mental, por la psicología y sobre todo por el psicoanálisis. Si tú también eres un apasionado por la mente humana, te invito a que te suscribas al canal, le des un like a este video y si te gusta este tipo de contenido donde hablamos del psicoanálisis de forma más relajada, te voy a dejar una lista de reproducción por acá arriba donde hay muchos videos de contenido geek y psicoanálisis, ¿vale? Ya pasó bastante tiempo desde que subí el último video donde hablé de la compulsión a la repetición en Harley Quinn. En muchos momentos de la serie animada de los 90 se ve cómo el Joker abusa de ella y siempre la desprecia, la maltrata, la devalúa. Se los voy a dejar también por acá arriba para que lo vean, porque vi que a muchos les gustó bastante. Así que el día de hoy vamos a hablar de la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock en los Oscars. ¿Qué? ¿Piensan que el psicoanálisis no tiene cosas más importantes que hablar que esto? Pues por eso más bien vamos a hablar hoy de Wolverine. Y bueno, me habían pedido que hablara de Wolverine contenido geek. Y pues desde ese momento se me ocurrió asociar a este personaje para ilustrar a pues la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que pues en este personaje puede ser bastante bien ilustrada. Sin embargo, al meterme a investigar su historia de vida, y que es demasiado compleja y que por supuesto podemos hacer un video de esto y vamos a hablar de esto. Aunque les advierto, es bastante compleja y les traemos a partir de esto una reflexión que podemos ocupar como para poder ver cómo la personalidad de este personaje es enmarcada por esta infancia a pesar de que varias veces pierde la memoria. Y más adelante les voy a traer al canal, yo creo que en el segundo semestre del año, otro video de Wolverine donde hable de pues estas pulsiones, pulsión de vida y pulsión de muerte y pulsión de agresividad, que se van a poder ilustrar bastante bien con este personaje. Pero lo vamos a dejar más adelante. Primero vamos a hablar de su historia de vida, posteriormente hablaremos de Darth Vader y después hablaremos de Wolverine. Pues el nombre de pila de este personaje ficticio no es Wolverine y tampoco es Logan, aunque muchos lo conocen así. Se llama James Howlett y es un personaje de origen canadiense. Es el primer personaje de origen canadiense y que hace referencia a los Wolverines y que es una combinación entre una nutria y un oso y que parece este animal de acá, que es un animal que pues es bastante rudo. Entonces por eso es esta personalidad de este sujeto y yo creo que el creador tuvo que hacerle esta historia para poder justificarlo psicológicamente, que tuviera una congruencia en ese sentido. Pero bueno, nace en Alberta, Canadá, en una hacienda de por allá, siendo él el hijo del hacendatario. Y pues es el descendiente más joven de un matrimonio joven conformado por John Howlett y por Elizabeth Hudson. Sin embargo, el otro hijo que tuvieron previamente a él falleció, por lo que la madre se encontraba en una especie de tristeza, en una especie de pues abstracción o como estando bastante distante, y esto hace que la relación con su hijo sea de esa misma manera, bastante distante, bastante fría, y por eso lo pone a disposición de una joven que se llama Rose para que lo cuidara. Al mismo tiempo, además de que la madre es así de distante y así de fría con James, vamos a entender que él nace siendo enfermizo, siendo débil, y pues todo esto ya sabemos todos los psicoterapeutas que es súper importante comprender para entender cuál es la personalidad de nuestros pacientes. Y es que esos primeros años de vida y la relación con su madre van a enmarcar el desarrollo del sujeto y la personalidad. Pero por si esto fuera poco, vamos a ver que el chisme apenas empieza, porque apenas viene lo bueno, y es que pues fue creciendo, este personaje tiene como unos 8 o 10 años, o quizás hasta 12, dependiendo los cómics o la fuente donde lo veas,
Y en esa época jugaba mucho con Rose, quien era quien lo cuidaba, y con Doug, que era el hijo de la persona que cuidaba los terrenos del papá. Y este hijo que se llama Doug, el papá se llama Thomas Logan. Así es, Logan como él se hace llamar después, y ahorita vamos a ver por qué. El chiste es que un día de esos, el papá de James, es decir, John Howlett, pues despide a Thomas Logan por un incidente que pues, no se menciona muy bien cuál es, pero llega Thomas Logan muy enojado a la casa de este señor, a la casa de los Howlett, y empieza a alegar y a gritar que en realidad tiene un amorío con Elizabeth Hudson, es decir, la madre de Wolverine. En ese momento que pues Thomas Logan dice que tiene esta amorío con Elizabeth, también dice que James, es decir, Wolverine, es su hijo biológico. Y que pues se parece mucho a él, y en estas discusiones se calientan las cosas, mata al papá no biológico de James, es decir, a John, al dueño de todos los terrenos. En ese momento a James Howlett, a Wolverine, le da un ataque de ira, surgen sus poderes mutantes, que es la regeneración, y también las garras de hueso que lo caracterizan, y se le va encima. Lo mata a su papá real, porque realmente Thomas Logan era el papá de Wolverine. Y en ese momento que la madre Elizabeth Hudson ve esta escena donde su amante y su esposo están muertos y el amante por su hijo, pues agarra una escopeta y se hace la automorición, justo como Kurt Cobain lo hizo en 1994. En ese momento James se recobra su ataque de ira y pues ve toda esa escena violenta sin poder comprender qué había pasado, porque empieza a tener un ataque de amnesia selectiva que le hace olvidar todo lo sucedido. Únicamente ve los cuerpos en el suelo sin poder comprender, y ve a su padre muerto, a Thomas Logan muerto y a su madre también muerta. Entonces, en ese momento también hirió de gravedad a Doug, que era el hijo de Thomas Logan, es decir, su medio hermano. Y en ese momento, pues es una escena bastante violenta y bastante sangrienta. Y es aquí donde les pregunto a ustedes, personas bonitas en su casa, ¿qué creen ustedes? ¿Qué consecuencias puede haber traído ver a tu padre muerto, a tu madre muerta y al señor que cuidaba los terrenos de tu padre muerto? ¿Cómo creen que haya afectado esto a Wolverine? Pónmelo en los comentarios. Los voy a leer y te voy a contestar. Pero ya ponlos, no te he visto. Que él lo olvida por medio de esa amnesia selectiva. Y pues hay que reflexionar aquí que también pudo haber generado, que no es el caso de Wolverine, pero este tipo de eventos de violencia tan fuerte a tan corta edad puede generar en los sujetos una especie de disociación de la personalidad, donde se generan 2 o 3 personalidades. Sin embargo, en este personaje Wolverine no sucede así, simplemente le da un ataque de amnesia selectiva y olvida todo lo que pasó. El abuelo, a ver toda esta escena, les pide tanto a James como a Rose que se vayan de ahí, dándoles una fuerte cantidad de dinero. Ellos se van a trabajar al Yukon, a unas minas donde crecen y donde se van desarrollando. En esos momentos pues, ya viene la edad de la adolescencia, y James se enamora de Rose, pero Rose no se enamora de él porque lo ve como un hermanito, lo frenzonea o lo familizonea. Se enamora del dueño de la mina, y pues entonces ya como James de alguna u otra manera respetaba a este señor, pues no hace nada. Sin embargo, el abuelo enferma y le pide a Doug, que sí sobrevivió, que vaya a buscarlos porque les quiere pedir perdón. Y pues él va al Yukon a buscar tanto a Wolverine como a Rose, y al llegar allá, pues como era de esperarse, con ese resentimiento que pudo haber tenido con Wolverine porque mató a su padre, pues empieza a discutir con él, y Wolverine pues se pelea con él. Y en esa pelea Rose trata de intervenir para que no llegue a mayores, pero Wolverine pierde el control y en un accidente con sus garras, ¿a quién creen que mata? Pues sí, mata a Rose.
Y en ese momento, pues nuevamente, ¿qué creen que pasó? Nuevamente Wolverine pierde la memoria, se va al bosque, abandona como todo, sin saber qué habrá pasado, y lo único que va a recordar de todo eso va a ser el nombre de Logan, es decir, el apellido del papá biológico, que adquiere como su propio nombre. Y bueno, hasta que por medio de la manipulación, otro personaje de la historia de Wolverine que se llama Romulus aparece, lo empieza a manipular para que se vuelva un mercenario, y así es como va la Primera Guerra Mundial, después va la Segunda Guerra Mundial, después se mete a los programas de Weapon X, igual por manipulación de este mismo personaje que está detrás de Wolverine, que siempre anda manipulándolo, y es donde le dan las garras de adamantium y todo lo demás. En ese momento Wolverine pierde el control, mata a todos los del programa de Weapon X, y en ese momento, o como vimos al final de la película de Wolverine Origin, le dan un nuevo balazo con una bala de adamantium en el cerebro, que hace que vuelva a perder nuevamente la memoria. Y como pueden ver, es un personaje que olvida todo, no sabe qué le pasó, y a pesar de esto, él sigue manteniendo su personalidad. Esa personalidad agresiva, hostil, con un trato muy áspero, muy frío, y no es porque no se acuerda de nada, sino porque es todo este momento de su historia de vida, de su infancia, lo que hace que se quede así. Y es que esto puede pasar. No siempre pasa así, pero puede pasar que aunque pierdas la memoria, tu personalidad va a seguir siendo la misma. Obviamente ya no vas a recordar con quién tuviste las problemáticas y dónde tienes como esos dolores, sin embargo va a estar ahí. ¿Qué pasaría si este personaje fuera a terapia? Pues en primer lugar a mí me daría mucho miedo porque a pesar de que pues me gusta mucho acercarme a la naturaleza y a los animales salvajes y tengo esta foto con este cocodrilo, pues es un personaje bastante violento, bastante fuerte y con un trato tan áspero y tan rudo que seguramente sería muy difícil el trato con él y que posiblemente podría agredirme en las primeras. Y pues eso por supuesto que no me gustaría. Sin embargo, trataríamos de ir pues, armando o reconstruyendo toda su historia por medio de sus reminiscencias, por medio de sus sueños, por medio de todo lo que está alrededor de pues sus actos fallidos, donde se vaya a manifestar el inconsciente, y a partir de ahí iríamos reconstruyendo esa historia de vida. Y al mismo tiempo estaríamos buscando que pudiera expresar sus emociones por medio de la palabra y no tanto por medio de su violencia y su agresividad, que esto es muy importante con él. Aunque verdaderamente sería muy difícil, ya que ese trato áspero, rudo, frío, distante y de estar a la defensiva, pues sería algo que se manifestaría transferencialmente también hacia mí, lo que sería como resultado que al analizar esa transferencia, él pudiera entender más de esa historia de origen que se manifiesta con su propia madre y que poco a poco se podría llegar a reconstruir. Obviamente no sé hasta qué punto por la bala de adamantium, porque eso sí me pasa en la realidad, pero seguramente esos episodios de memoria de amnesia selectiva seguramente pudieran resurgir, pues escarbando un poquito más en esa historia de vida, lo que permitiría que este personaje se pudiera conectar mejor con los demás, y es parte de lo que el profesor Javier hace con él en la serie animada de los 90. Se les recomiendo que la vean. Pero bueno, a medida que él pueda ir reconstruyendo y recordando toda esa historia que él olvidó de manera selectiva, pues sería cuestión de también ir manifestando todas esas emociones y todos esos conflictos por esa historia de vida tan compleja, como lo podría ser pues el hecho de que su papá real no fuera el mismo que el papá biológico, que el papá biológico matara a su papá y que él matara a su propio padre biológico y que su madre se haya suicidado. Al mismo tiempo, pues me parece que tendríamos que hablar de Rose y que pues también la mata accidentalmente, pero pues eso también le puede producir un fuerte dolor. Entonces, todos esos episodios seguramente tendrían que ir saliendo en las sesiones, lo que haría que él pues no cambiara esa personalidad tan ruda y áspera, pero sí pudiera relacionarse nuevamente
con los demás de una manera más amorosa quizá, y menos agresiva y menos hostil. Pero bueno, vamos a hablar posteriormente, como ya les dije al inicio, de Wolverine y la porción de vida y porción de muerte, que con él se puede ilustrar bastante bien, pero lo dejaremos para más adelante en otro video. Por lo pronto, suscríbete para que no te lo pierdas, y pues te recuerdo que quien trabaja con su salud mental vive mejor, no olvida selectivamente sus recuerdos y se atreve a enfrentar sus propios deseos. Hasta el siguiente video.